Si está exhausto de que el caos y la improvisación dicten su destino y ha decidido tomar el mando de su tiempo, su dinero y su mente, lo que está a punto de escuchar es el sistema para imponer orden y recuperar su poder. Pero esta verdad requiere acción inmediata. Antes de seguir, haga esto. 1. Suscríbase ahora mismo al canal y active la campana. Este es su pacto para dejar de ser reactivo. Y 2. Deje un me gusta y coméntenos con franqueza. ¿Cuál es la única área de desorden, mental, financiera o física, a la que le impondrá estructura hoy? Su respuesta es su primer acto de dominio. Le pido su máxima concentración, porque esta es la guía para que el orden se convierta en su mayor fortuna. Muchos hombres asumen que tener la vida en orden requiere que todo funcione a la perfección, sin percances, donde cada variable está bajo una dominación total. Anhelan ese momento preciso en el que las deudas se esfumen, las relaciones fluyan en armonía y el impulso sea una fuerza ininterrumpida. Pero esa fecha es una quimera, y mientras se aferran a esa fantasía, la realidad sigue siendo caótica, consumiendo tanto energía como claridad mental. Mi experiencia, como Brian Tracy, me ha enseñado que ordenar tu existencia no depende de aguardar el momento en que todas las piezas encajen, sino de asumir la gestión activa de aquello que sí puedes estructurar hoy. No se trata de una transformación inmediata, sino de definir prioridades, descartar lo superfluo y trazar con convicción tu rumbo. El orden no es un obsequio, se edifica a través de cada decisión, cada hábito consolidado y cada acto de responsabilidad personal. Cuando una persona toma las riendas de su tiempo, su capital, sus ideas y su entorno, se desata una fuerza poderosa, deja de ser reactiva y comienza a ejercer el mando. Su destino deja de ser una casualidad para convertirse en una creación deliberada, porque el verdadero dominio sobre la vida no se obtiene esperando la oportunidad justa, sino generándola. Y ese inicio es cuando usted decide imponer la estructura justo aquí y ahora. Establecer el orden en su vida parte de una realidad que muchos prefieren ignorar. La mayor parte del descontrol que experimenta no es producto del azar, sino la consecuencia directa de compromisos que ha postergado, diálogos que ha evitado, límites que no ha sabido fijar y costumbres que ha dejado crecer sin supervisión. El desajuste, en la inmensa mayoría de los casos, no se presenta como una tempestad repentina, sino que se infiltra sutilmente en su rutina. Una factura pendiente que se ignora, un rincón de su hogar que se desorganiza por solo un día, una obligación que debía cumplir, pero que aplazó hasta la semana siguiente. Cada una de estas pequeñas negligencias, individualmente, parece inofensiva, pero en conjunto crean una carga invisible que asfixia su lucidez y mina su capacidad de decidir con determinación. El desorden no se manifiesta únicamente en lo material. Invade sus pensamientos, dispersa su enfoque y lo sumerge en una sensación perpetua de ir rezagado. Y este sentimiento es peligroso porque le roba el vigor incluso antes de que intente actuar. Debe reconocer que su realidad externa y su mundo interior están intrínsecamente ligados. Si su espacio físico está abarrotado de objetos sin uso, responsabilidades que no disfruta y relaciones que no aportan valor, es muy probable que su mente esté igualmente llena de ideas incompletas, proyectos a medio hacer e inquietudes sin resolver. Imagine por un instante que su vida es como un gran escritorio. Si este está cubierto de papeles arrugados, tazas vacías, cables revueltos y elementos que no deberían estar ahí, encontrar algo crucial le exigirá más tiempo, le generará frustración y en ocasiones lo llevará a desistir. Así funciona su mente cuando está saturada de tareas sin finalizar y decisiones por tomar. Se vuelve lenta, difusa y se agota antes de tiempo. La primera medida para encauzar su vida no consiste en adquirir agendas sofisticadas ni seguir métodos complejos, sino en tener la franqueza de encarar lo que tiene delante y aceptarlo como su responsabilidad directa. Tome una hoja y redacte cada cosa que sabe que debe solucionar. Todo, desde los temas más cotidianos, como arreglar algo en su casa, hasta los más profundos, como una conversación necesaria con alguien cercano o una meta que ha diferido por miedo. No omita nada. Una vez que ese inventario esté visible, ocurre algo transformador. Lo que era abstracto se vuelve tangible. La que antes era una nebulosa de estrés se convierte en una relación precisa de acciones, y en ese instante, por primera vez, deja de ser la víctima de un caos invisible para convertirse en el diseñador capaz de remodelar su entorno. Poner orden no es meramente desechar lo que estorba, es también discernir qué se conserva y el motivo. Y para lograrlo, necesita un criterio inflexible. Esto me acerca al tipo de vida que anhelo o me desvía de ella.
Esta pregunta, aplicada con total sinceridad, pondrá en evidencia que muchas de las cosas, personas y costumbres que integran su día a día no merecen permanecer. No obstante, desprenderse no es sencillo, requiere el coraje para encarar el vacío que deja lo que se va. Sin embargo, aferrarse a aquello que lo frena es mucho más costoso que liberarse. El orden exige constancia y la constancia siempre tiene un precio, malestar transitorio a cambio de libertad duradera. A medida que inicie este proceso, percibirá algo interesante. Al principio, sentirá que el avance es nulo, que la lista es infinita, que cada avance a duras penas aligera la carga. Pero si persevera, comenzará a notar un cambio silencioso. La tensión en su cabeza disminuirá, su vitalidad se recuperará y sobre todo, verá que lo que antes parecía un monstruo inabordable se descompone en partes manejables. Cada asunto finiquitado, cada área organizada, cada promesa cumplida es una afirmación tácita. Yo determino, yo controlo, yo guío. Ese es el verdadero inicio de una vida estructurada. Cuando cesa de responder a los problemas y comienza a modelar el rumbo de su destino, un día a la vez, una elección a la vez, hasta que el desorden ya no dicte su narrativa. Estructurar su vida no es una acción aislada, es un trayecto que demanda claridad en las prioridades. El inconveniente es que la mayoría reacciona a lo apremiante en lugar de enfocarse en lo relevante. Corren de un compromiso a otro, de una distracción a otra, sofocando crisis que a menudo ellos mismos provocaron por no haber actuado a tiempo, y de esta forma, su energía se disipa en tareas que no contribuyen a ningún objetivo real. La consecuencia es un ciclo de desgaste y frustración que se repite constantemente. Para romper esta dinámica, es fundamental entender que no todo lo que exige su atención merece su tiempo. Aprender a diferenciar entre lo que es obligatorio hacer y lo que es simplemente posible hacer es una habilidad que revoluciona por completo su rendimiento y su sosiego. El primer paso para establecer sus prioridades es aceptar que el tiempo es su activo más preciado y a la vez el más escaso. Usted puede recuperar capital, mejorar su estado físico, incluso sanar relaciones, pero jamás podrá recuperar el tiempo invertido. Cada hora que dedica a algo que no tiene valor auténtico para su vida es una hora que se esfuma para siempre. Por ello, ordenar su vida exige interrogarse diariamente. ¿Lo que haré hoy contribuye a mi visión a largo plazo o solo aplaca una molestia fugaz? Si la respuesta es la segunda opción, debe tener el temple para postergarlo, delegarlo o eliminarlo. Un hombre que desconoce sus prioridades vive a merced de las prioridades de los demás. Siempre habrá alguien que demande su tiempo, su concentración, su vigor. Y si usted no establece sus límites, el mundo los establecerá por usted. El orden se manifiesta cuando aprende a negarse sin sentimiento de culpa, cuando protege sus mañanas para las actividades que exigen su máxima dedicación, cuando reserva momentos para planificar en lugar de vivir en la improvisación constante. Poner en orden su horario es poner en orden su mente. No puede edificar nada sólido en un calendario repleto de citas intrascendentes. Aquí es donde radica la importancia de la planificación consciente. No se trata de saturar cada hora con pendientes, sino de garantizar que cada segmento tenga un propósito definido. Planificar no implica inflexibilidad absoluta, significa una intención clara. Es como trazar un itinerario antes de un viaje. Podrá haber desviaciones y ajustes, pero sabe cuál es su destino. Cada jornada sin un plan es una jornada en la que la inercia decidirá por usted, y la inercia rara vez lo conduce al lugar deseado. Al estructurar su vida desde las prioridades, comienza a notar un patrón. Lo verdaderamente crucial siempre es menor en número que lo urgente, pero superior en trascendencia. Los diálogos que fortalecen lazos, el trabajo concentrado que impulsa proyectos importantes, las rutinas que benefician su salud y su carácter. Esto es lo que debe ocupar el centro de su foco. Cuando viva de esta manera, no solo disminuirá el desorden, sino que también sentirá un dominio renovado sobre su destino. Porque dejar de perseguir lo apremiante y comenzar a avanzar hacia lo fundamental es la diferencia entre existir al azar y existir con intención. Y esa distinción es, literalmente, la que define en qué se transformará su vida. Poner su vida en orden también implica abordar un terreno que muchos eluden: sus recursos financieros. No hay un control personal genuino si su economía está en descontrol. El dinero, aunque no es el único elemento, impacta en cada esfera de su vida. En sus determinaciones, en su autonomía, en su paz interior. Vivir en la cuerda floja, con deudas o dependiendo de ingresos variables, no solo restringe sus oportunidades, sino que lo mantiene en un estado permanente de intranquilidad.
y la intranquilidad es enemiga del orden. No es posible pensar con claridad cuando cada elección está supeditada a la escasez de recursos. El objetivo no es únicamente incrementar sus ganancias, sino administrar de mejor manera lo que ya posee. Porque no importa cuánto ingreses y gastas sin criterio, el desequilibrio monetario siempre acaba afectando su bienestar, sus vínculos y su aptitud para construir un porvenir firme. La base para encauzar sus finanzas comienza con una evaluación sincera de su estado actual. Debe conocer con exactitud cuánto percibe, cuánto desembolsa y en qué lo gasta. Muchas personas creen tener esta información, pero no la han documentado. No la han estimado, ni la han cotejado con datos verificables, y lo que no se cuantifica, no se puede perfeccionar. Realizar este balance es incómodo porque lo confronta con sus hábitos de gasto, con las compras impulsivas que justifica como esenciales y con los egresos menores que, al acumularse, se convierten en un boquete significativo en su presupuesto. Pero esa incomodidad es el paso 1 hacia la autonomía. Una vez que tenga esa visión clara, es momento de aplicar rigor. Cada unidad monetaria que llega a su vida debe tener un propósito antes de ser utilizada. No se trata de vivir con mentalidad de carencia, sino con una perspectiva estratégica. Asigne un porcentaje a sus necesidades básicas, otro a la inversión y la reserva, y otro a los gastos discrecionales, y cumpla esa estructura con la misma seriedad con la que respetaría un acuerdo de gran importancia. Porque, en realidad, lo es. Es el pacto que sella consigo mismo para asegurar su estabilidad y su desarrollo. Parte de organizar sus finanzas es liquidar las obligaciones improductivas tan pronto como sea posible. Las deudas actúan como ataduras que merman su campo de acción. No puede aprovechar oportunidades si está atrapado abonando intereses que consumen su capital. Cada pago que efectúa en dirección a esa liberación es más que un asiento contable, es una recuperación de dominio, y una vez libre, su dinero deja de ser una dificultad para convertirse en una herramienta. El orden económico también implica prepararse para lo inesperado. Un fondo de contingencia no es un lujo, es una defensa contra la anarquía. Sin él, cualquier contratiempo, una dolencia, una reparación, la pérdida de un empleo, puede desestabilizar todo lo edificado. Con él, esas mismas situaciones se vuelven manejables. Y cuando su vida financiera es robusta, el resto de las áreas se pueden alinear con mucha más sencillez, porque el orden no es solo material o mental, también es numérico. Y cuando usted controla esos números, domina una gran parte de su destino. Poner orden en su vida también exige tomar las riendas de su mente. Usted puede tener sus finanzas estables, su calendario organizado y su entorno pulcro, pero si su intelecto está inundado de ruido, titubeos y distracciones, seguirá sintiéndose en medio del pandemonium. La mente es el puesto de control de toda su existencia. Lo que sucede en ella se refleja en cada juicio, cada acción y cada resultado, y si no la adiestra, se convierte en un caldo de cultivo para el aplazamiento, la duda y la inacción. La mayoría de los hombres no tienen problemas por falta de talento, sino por falta de enfoque mental. Sus ideas son erráticas, saltan de una preocupación a otra, se enredan en lo que no pueden modificar y desperdician vigor en lo que no merece su concentración. El orden mental comienza por saber filtrar lo que ingresa en su cabeza. Cada conversación, cada noticia, cada contenido que consume es combustible para su mente. Si se nutre de desechos, no espere lucidez. Si se rodea de pesimismo, no espere optimismo. Así como no llenaría su organismo de alimentos nocivos aguardando tener buena salud, no puede atiborrar su mente de ideas tóxicas y esperar ser productivo y estar en paz. Filtrar lo que observa, lo que escucha y con quién comparte su tiempo no es un acto de soberbia, es autoprotección, porque su capacidad mental es finita y cada estímulo compite por ella. Otra clave es desarrollar un método para procesar sus ideas. No se trata de reprimir lo que experimenta, sino de encauzarlo. Escribir notas, meditar en soledad, practicar la reflexión o simplemente caminar sin interrupciones le otorga a su mente el espacio para organizar lo que, de otra forma, quedaría estancado. La claridad no surge por casualidad, es el resultado de generar pausas para el pensamiento. Un hombre que no se detiene a reflexionar está sentenciado a reaccionar impulsivamente, y las reacciones impulsivas rara vez forjan una vida en equilibrio. En este punto, quiero que recuerde algo. Si este mensaje le está ayudando, suscríbase al canal. Aquí encontrará herramientas constantes para fortalecer su mente y dirigir su vida con intención.
Y cuénteme en los comentarios qué es lo que más le distrae en su día a día y que sabe que debe eliminar para tener más control mental, porque al final, su vida es una proyección de su universo interior. Si desea que su entorno sea más nítido, su camino más directo y su porvenir más predecible, primero debe imponer el orden en el único lugar que siempre lo acompaña: sus pensamientos. Un pensamiento disciplinado produce actos precisos. Los actos precisos generan resultados estables y los resultados estables construyen una vida firme. Su mente es el campo, su rigor la herramienta, su vida ordenada, la cosecha. Poner su vida en orden exige también armonizar su bienestar físico con sus metas. No importa cuán clara sea su visión o cuán detallados sean sus planes. Si su cuerpo carece del vigor, la fortaleza y la resistencia necesarias, todo se vuelve más complicado. La disciplina que aplica a su salud se refleja en todas las demás esferas. No es casualidad que aquellos que mantienen rutinas físicas sólidas también demuestren mayor persistencia en sus aspiraciones laborales y personales. El cuerpo es el vehículo que lo transporta hacia el cumplimiento de sus objetivos, y si lo desatiende, ese vehículo se torna lento, inestable y susceptible a fallar en el momento más crucial. Cuando el estado físico es precario, hasta la labor más simple parece una carga. Cuando es fuerte, incluso los grandes desafíos se sienten accesibles. Ordenar su salud parte de lo elemental: descanso, nutrición y actividad. Dormir mal, alimentarse sin control y llevar una existencia sedentaria son actos de autosabotaje silencioso. Muchos hombres creen poder compensarlo con voluntad pura, pero la verdad es que un organismo agotado debilita también la mente. La fatiga crónica reduce la concentración, la inventiva y la habilidad para tomar buenas decisiones. No se trata de aspirar a una figura perfecta, sino a un estado funcional óptimo, donde su energía le permita afrontar el día con ímpetu y concluirlo con la satisfacción de haber rendido al máximo. La alimentación estructurada no es una moda, es un fundamento. Comer con conciencia implica seleccionar lo que nutre, en lugar de lo que solo proporciona un placer momentáneo. Es comprender que cada elección alimenticia es una inversión o una deuda para su futuro. Un cuerpo que recibe los nutrientes adecuados responde con mayor vigor, mejor ánimo y una recuperación más veloz frente a cualquier esfuerzo o enfermedad. Lo mismo ocurre con el ejercicio. No es un castigo, es un entrenamiento de rigor que consolida su carácter. Cada repetición, cada kilómetro, cada sesión es una demostración de que puede exigirse más allá de la comodidad. El sueño es otro aspecto innegociable. Dormir lo suficiente no es un lujo, es una estrategia de rendimiento superior. Durante el descanso profundo, el cuerpo se repara, la mente procesa información y las emociones se equilibran. Recortar horas de sueño para avanzar más es como intentar conducir un vehículo a máxima velocidad con el depósito vacío. Tarde o temprano se detendrá y el costo será mucho mayor que el tiempo supuestamente ganado. Su bienestar también abarca la habilidad para manejar el estrés. Un cuerpo que vive en tensión constante termina manifestando los problemas mentales en forma de molestias, dolencias y agotamiento. Realizar actividades que liberen esa tensión no es una pérdida de tiempo, es una inversión para que pueda mantenerse productivo y estable. Caminar, meditar, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente desconectarse de lo digital por un momento son acciones que contribuyen al orden integral de su vida. La conexión entre el cuerpo y el destino es directa. Un organismo fuerte le ofrece un mayor margen de maniobra, más tenacidad ante la dificultad y una mejor disposición para actuar con celeridad cuando surge una oportunidad. El orden no está completo si excluye su estado físico, porque un día, inevitablemente, lo que descuidó hoy se convertirá en el obstáculo más grande para conseguir lo que quiere mañana. Y ese futuro, para bien o para mal, lo está forjando en este preciso instante con cada determinación que toma sobre cómo trata su cuerpo. Estructurar su vida también implica limpiar su círculo social. Las personas de las que se rodea son una influencia constante, tanto positiva como negativa, y a menudo esa influencia es más potente de lo que usted mismo imagina. Si comparte tiempo con personas que se conforman con poco, que se quejan constantemente, que justifican su inacción con pretextos, tarde o temprano asimilará parte de esa mentalidad. No se trata de considerarse superior, sino de entender que su entorno social es como el clima. Si todos los días llueve, no importa cuán motivado esté, terminará empapado. Por eso, si busca el orden en su vida, debe evaluar con objetividad quién le suma y quién le resta, quién lo impulsa y quién lo detiene, quién lo reta a crecer y quién lo mantiene anclado en la mediocridad. No todos los lazos merecen el mismo espacio en su agenda ni en su energía.
Hay relaciones que lo fortalecen porque se basan en el respeto mutuo, la honestidad y objetivos compartidos. Y hay otras que lo agotan porque se construyen sobre la crítica incesante, la envidia o el beneficio unilateral. Mantener conexiones que sabe que son perjudiciales es como intentar limpiar su casa mientras deja abiertas las ventanas en medio de una tormenta de polvo. El desorden se introduce más rápido de lo que usted puede repararlo. Romper con este patrón no es fácil, porque a menudo estos vínculos se sostienen por una historia en común, por parentesco o por temor a la soledad. Pero recuerde, su tiempo y su energía son recursos limitados, y quien los consume sin aportar nada, lo está distanciando de la vida que desea construir. El orden social también significa rodearse intencionalmente de individuos que personifiquen los valores y las costumbres que usted aspira a afianzar en sí mismo. Un hombre riguroso contagia rigor, uno ambicioso contagia ambición, uno íntegro contagia integridad. Y lo opuesto también es cierto, un hombre descontrolado contagia descontrol, uno pesimista contagia desánimo, uno perezoso contagia indolencia. Las personas actúan como espejos, reflejando y magnificando lo que ya existe en usted, para bien o para mal. Por ello, cada interacción debe pasar por un filtro. ¿Esta persona me acerca o me aleja de mi versión más elevada? Si la respuesta es que lo aleja, la distancia es una forma de cuidado propio. No se trata de vivir aislado, sino de ser selectivo. Puede seguir teniendo conocidos, parientes y colegas que no compartan sus principios, pero su núcleo íntimo, el que influye en sus decisiones y en su perspectiva, debe estar compuesto por personas que respeten su camino y lo inspiren a superarse. Ese círculo funciona como un sistema de apoyo, una red que lo sostiene cuando duda, que lo alienta cuando vacila y que lo confronta cuando se desvía. Sin ese respaldo, mantener el orden se convierte en una batalla cuesta arriba. Con él, cada avance hacia sus metas se siente más firme. Al final, organizar su vida social no implica cortar lazos por un capricho, sino crear un ecosistema humano que potencie lo mejor de usted y que no tolere su mediocridad, porque el orden verdadero no es solo interior, también se forja en el ambiente que lo rodea. Y cuando elige de forma consciente quién accede a ese ecosistema, está eligiendo en gran medida la calidad de vida que tendrá en el futuro. Poner su vida en orden exige también establecer un propósito bien definido. No es suficiente tener autodisciplina, costumbres saludables y un entorno organizado si ignora hacia dónde se dirige. Una existencia sin un objetivo claro se transforma en una sucesión de ocupaciones vacías que, aunque lo mantengan activo, no lo llevan a ningún destino de valor. Un hombre sin propósito está siempre ocupado, pero rara vez progresa. Sus días se llenan de actividades sin una conexión lógica y aunque se esfuerce, al final siente que no ha conseguido nada verdaderamente relevante. El propósito es el eje que cohesiona todas las áreas de su vida y les confiere significado. Es lo que transforma la acción en avance y el avance en satisfacción genuina. Definir un propósito no es algo que se logre en 5 minutos, ni se copia de lo que otros consideran valioso. Es una labor de introspección, de examinar lo que realmente lo mueve, lo que le importa más allá de la aprobación externa, aquello que estaría dispuesto a perseguir incluso sin reconocimiento. Pregúntese, si no tuviera miedo ni restricciones, ¿a qué dedicaría mis mejores años? La respuesta a esa interrogante es una señal directa hacia su propósito. Y una vez que lo tenga claro, cada decisión, cada hábito y cada relación deben juzgarse en función de si lo acercan o lo alejan de ese destino. Un propósito robusto es como un orientador en medio de la adversidad. No elimina los obstáculos, pero evita que se extravíe. Habrá jornadas en las que se sienta exhausto, confundido o desilusionado, pero si su propósito está bien articulado, sabrá que ese agotamiento es parte del recorrido y no una señal de que debe renunciar. Por el contrario, cuando no hay un propósito, cualquier complicación parece una excusa para ceder. Sin rumbo, los problemas se sienten magnificados y los triunfos más insípidos. Para mantener su propósito vivo, debe alimentarlo con acciones concretas. No basta con tenerlo escrito o recordarlo en momentos de entusiasmo. Debe convertirlo en un criterio de selección diario. Si una actividad no contribuye a su propósito, entonces le está robando tiempo y vigor que podrían destinarse a lo que de verdad importa. Este filtro implacable es lo que hace que el propósito se convierta en una herramienta práctica y no en un simple ideal inspirador. Cuando vive con propósito, el orden emerge de forma espontánea. Las prioridades se vuelven obvias. Las distracciones pierden poder y las tentaciones se hacen más fáciles de resistir porque sabe que cada minuto cuenta y que no puede permitirse desperdiciarlo en lo que no lo aproxima a su objetivo.
El propósito le proporciona a su vida una historia coherente. Cada capítulo tiene razón de ser, cada esfuerzo tiene un sentido. Y cuando ese sentido está presente, el entusiasmo deja de ser un estímulo pasajero y se convierte en una fuerza constante que lo impulsa incluso en los días más arduos. Ese es el verdadero poder de vivir con un propósito claro. Convierte el orden en una filosofía de vida y su destino en una elección consciente. Poner su vida en orden también implica asumir un compromiso inquebrantable con la constancia. No hay organización que perdure si se aplica solo en momentos de gran motivación o cuando las circunstancias son favorables. La constancia es el nexo entre la estrategia y el resultado. Es lo que transforma las buenas intenciones en costumbres sólidas y las costumbres en logros permanentes. Sin constancia, todo lo que ha logrado estructurar se desmorona fácilmente, porque la tendencia natural hacia el desorden siempre está esperando el momento en que usted baje la guardia para recuperar terreno. Mantener el orden exige una vigilancia activa, un sentido de responsabilidad que no depende de las ganas del momento, sino de una firme determinación de no retroceder. La constancia no es una cualidad pasiva, es una acción que se repite aún en medio de la incomodidad. Significa levantarse temprano incluso cuando no le apetece. Cumplir con su rutina laboral, aunque se sienta fatigado. Mantenerse fiel a su presupuesto, aunque aparezca una tentación costosa. Y es aquí donde muchos fallan. Confunden el entusiasmo con la obligación. El entusiasmo fluctúa, la obligación permanece. Un hombre comprometido con el orden no espera sentirse inspirado. Actúa porque sabe que el costo de interrumpir su rigor es demasiado alto. Cada vez que cede ante la pereza o la distracción, no solo pierde un día, erosiona su propia templanza y le comunica a su mente el mensaje de que sus estándares son negociables. Mantener la constancia requiere sistemas, no puede depender únicamente de su memoria o de su fuerza de voluntad. Establecer recordatorios, usar herramientas de estructuración, planificar con antelación y crear una rutina firme son mecanismos que lo sostendrán incluso en las jornadas difíciles. Y lo más importante, revisar y ajustar esos sistemas de forma periódica para asegurarse de que sigan siendo eficaces. El orden no es algo que se alcanza y se deja en piloto automático, es algo que se protege y se refuerza sin cesar. También es clave aprender a gestionar los tropiezos. Habrá días en los que, por situaciones fuera de su dominio, el orden se rompa. Lo esencial no es evitar cada error, sino retornar al camino con rapidez. La diferencia entre un hombre que vive ordenado y uno que vive en caos no es que el primero nunca se equivoque, sino que se recupera más velozmente y no permite que una falla se convierta en una costumbre. Perder un día no significa perder el rumbo, siempre y cuando actúe de inmediato para reanudar su sistema. La constancia se afianza cuando entiende que cada acción, por minúscula que parezca, es una inversión acumulativa. Organizar su escritorio hoy puede no parecer un gran logro, pero si lo hace cada día, evita que el desorden lo domine. Cumplir con su entrenamiento físico puede no mostrar resultados inmediatos, pero a lo largo de meses y años transforma por completo su capacidad y su salud. Mantener sus finanzas bajo control puede parecer un sacrificio, pero con el tiempo le otorga la libertad para tomar decisiones sin temor. En última instancia, la constancia no es un acto heroico ocasional, es un pacto silencioso consigo mismo de que no permitirá que la improvisación ni la negligencia gobiernen su vida. Es aceptar que el orden, una vez conseguido, debe protegerse con la misma tenacidad con la que se logró. Y es comprender que su destino no se forja en un solo momento de esfuerzo, sino en miles de instantes pequeños en los que, a pesar de todo, decide seguir adelante. Cuando convierte la constancia en su aliada, el orden deja de ser una meta y se convierte en una manera natural de vivir, y con ello, su dominio sobre el rumbo de su vida se vuelve prácticamente inquebrantable. Ordenar su vida implica también aprender a gestionar la mutación y la incertidumbre. Por más que organice, diseñe y estructure, habrá momentos en los que la vida le presente giros inesperados. Oportunidades que no estaban en sus previsiones, obstáculos que no había anticipado, pérdidas que lo obligan a reevaluar su senda. Aquí es donde muchos hombres fallan porque confunden la organización con la rigidez. Asumen que tener el control significa que todo sucederá tal como lo planearon. Y cuando la realidad desbarata esa expectativa, sienten que todo su esfuerzo fue inútil. El verdadero orden no es una estructura frágil que se desmorona ante el primer embate. Es un sistema flexible que puede adaptarse sin perder su esencia. Aceptar que el cambio es inevitable le da una ventaja.
Cuando comprende que la incertidumbre es inherente al proceso, deja de oponer resistencia y comienza a prepararse para navegarla. Esto implica tener planes de respaldo, desarrollar habilidades que le permitan moverse en escenarios diversos y, sobre todo, fortalecer su mentalidad para que no se paralice ante lo imprevisto. Una mente entrenada para ajustarse puede percibir oportunidades en medio de la crisis, mientras que una mente inflexible solo ve problemas. En la práctica, la adaptabilidad es una extensión del orden. No se trata de mantener todo inalterable, sino de conservar el dominio de lo esencial, incluso cuando lo demás se modifica. Gestionar la mutación requiere tener claro qué es negociable y qué no lo es. Sus valores, su honradez, su propósito, esos no se mueven. Pero los métodos, las tácticas y las sendas para alcanzar sus metas sí pueden ser ajustados. Un hombre que sabe distinguir entre lo crucial y lo secundario puede rediseñar su plan sin extraviar el rumbo. En cambio, quien intenta aferrarse a cada detalle de su plan original inevitablemente se frustra y se agota. El orden no es una prisión, es un marco que le permite desplazarse con seguridad dentro de la incertidumbre. También debe comprender que el cambio no siempre será cómodo. De hecho, a menudo se presentará disfrazado de pérdida o de molestia. Modificar de empleo, trasladarse, finalizar una relación, iniciar un nuevo proyecto. Todo esto puede sentirse como una ruptura del orden. Sin embargo, si su sistema de vida está bien cimentado, estos cambios se convierten en transiciones y no en colapsos. Y la diferencia entre transición y colapso es que en la primera usted mantiene el control sobre sus decisiones, mientras que en el segundo, las circunstancias deciden por usted. Para vivir de esta forma, necesita una mezcla de disciplina y apertura mental. El rigor le asegura que, aún en medio del descontrol, mantendrá hábitos fundamentales que lo sustentan. La apertura mental le permite explorar nuevas formas de actuar y ajustarse a lo que el momento exige. Un hombre ordenado no es aquel que nunca cambia, sino aquel que cambia sin perder el control de su dirección. Y aquí surge una enseñanza vital. Su capacidad para mantenerse estructurado en la incertidumbre determina la rapidez y la solidez con la que puede recuperarse de cualquier golpe. La vida no recompensa a quien intenta evitar el cambio, sino a quien lo afronta con una estructura interna firme y la flexibilidad suficiente para ajustarse sin romperse. Cuando logra este balance, deja de temerle a lo desconocido y comienza a verlo como una ocasión para reafirmar que el orden que ha construido no depende de situaciones externas, sino de la fortaleza interior que ha cultivado día tras día. Poner su vida en orden y dominar su destino no es un proyecto con fecha de caducidad. Es un compromiso que se renueva cada jornada. Es la resolución consciente de no vivir a la deriva, de no permitir que la rutina, las opiniones de terceros o las circunstancias decidan por usted. Es comprender que, aunque no puede controlar todo lo que acontece, sí puede controlar cómo se prepara, cómo reacciona y qué dirección elige. El orden no es un privilegio reservado para quienes tienen más tiempo o recursos. Es una elección que cualquiera puede tomar, pero que pocos sostienen porque exige rigor, coraje y una honestidad brutal consigo mismo. Y es precisamente esa combinación la que transforma vidas. Cuando un hombre vive estructurado, su mente se despeja, su cuerpo se fortalece, sus finanzas se estabilizan y su entorno se alinea con su propósito. Deja de sentirse atrapado en un laberinto de urgencias y empieza a moverse por un camino de prioridades. Cada avance que da tiene coherencia. Cada acción está vinculada con su visión a largo plazo. Ya no persigue cada distracción que aparece porque sabe que cada minuto es valioso y que su tiempo es demasiado preciado para gastarlo en lo que no lo acerca a su meta. Y esa lucidez le otorga un poder que otros no comprenden, la fuerza de saber con exactitud por qué hace lo que hace. Dominar su destino no significa que todo resultará perfecto. Significa que pase lo que pase, usted seguirá siendo el artífice de su vida. Los contratiempos se convierten en aprendizajes. Las caídas se vuelven peldaños, las pérdidas se transforman en espacio para algo mejor. El orden le proporciona un marco desde el cual cada vivencia, incluso la más dura, puede integrarse en su crecimiento, y eso lo hace prácticamente inquebrantable porque ya no depende de que el mundo sea fácil para avanzar. Usted progresa porque ha decidido hacerlo y porque posee la estructura interna para sostenerse incluso en la tempestad. Llegará un punto en que se dará cuenta de que este camino no se trata solo de tener una vida organizada en el sentido superficial. Se trata de edificar una existencia en la que cada aspecto de usted, su intelecto, su físico, sus relaciones, su economía, su propósito, esté alineado con lo que quiere llegar a ser.
Se trata de despertarse cada mañana con la certeza de que está en control de su día y de acostarse cada noche con la serenidad de haber invertido su tiempo en lo que realmente importa. Esa sensación de dominio sobre sí mismo no tiene precio, y es, en esencia, la mayor autonomía que puede alcanzar. No permita que la vida transcurra sin haber reclamado su derecho a dirigirla. No se conforme con la supervivencia, no se limite a la reacción. Imponga orden en todo lo que pueda. Mantenga la constancia, aun cuando le cueste, ajuste su trayectoria cuando la vida cambie y conserve su propósito como el faro que guía cada determinación. Su destino no es un suceso accidental, es una obra que se construye con intención, rigor y acción diaria. Y el momento de comenzar o de retomar con mayor determinación no es mañana, no es cuando todo esté más tranquilo, no es cuando tenga tiempo, es ahora. Porque cada jornada en que elige vivir con orden es una jornada en que su destino responde, su poder se activa y su vida se convierte no en lo que las circunstancias le dictan, sino en lo que usted, con plena conciencia, ha decidido crear.